el día de hoy, la presidenta de México y la fiscal, ¿cómo se llama? La fiscal de temas hacendarios, propiamente la fiscal. La procuradora fiscal. La procuradora fiscal. Claro, claro. La procuradora fiscal. Presentan una segunda, porque ya habían hecho una primera explicación de la historia de impuestos no pagados por un grupo empresarial. Así se llama, pero en realidad pues es la historia de los impuestos no pagados por Grupo Salinas. Ahí explica claramente, explica cómo se ha dado ese manual de trampas, digamos, de Ricardo Salinas Pliego, lo que presentan en esta conferencia. Antes de eso, la presidenta habla, al principio de la conferencia de prensa, habla sobre el reto que le lanza ayer. Pongamos a nuestros equipos a dialogar. Hijo, mano, híjole, son la más grande, decía yo ayer, que la deuda de Salinas Pliego, solo el ego de Salinas Pliego. Pero ella le responde a esa invitación de conversar y simplemente le dice, pues en lo oscurito, nada. Y la ley, pues no es para negociarse. Ahora, mesas ha habido de trabajo, sí ha habido. Yo se lo decía a usted anoche aquí. Ayer en la noche se le decía yo, pues claro que ha habido mesas y de hecho se han portado como unos patanes. El equipo de abogados de Ricardo Salinas Pliego ha maltratado hasta funcionarios públicos durante esas mesas, en estos años. No crea usted que hace 20 años, no, en estos años, en estos últimos años han maltratado los equipos a los funcionarios públicos, se han portado prepotentes, gritones, mandones, pues como el patrón, más o menos, así se han comportado. Ella, lo que dice la presidenta de México es, las mesas han estado ahí, y es más, pues claro que vamos a platicar, sí, vamos a conversar, claro. No conmigo, usted hay converse con la gente que corresponde, dice la presidenta, ¿no? Sí, lo que responde la presidenta de México es a este planteamiento de negociar. Y lo que la presidenta de México es, negociar en lo oscurito es asunto del pasado. Hay que atenernos a lo que dice la ley. Y la ley prevé que efectivamente puede haber descuentos en recargos, en multas, como lo establece el Código Fiscal. Pero hoy, como decíamos también ayer, ya los litigios están en el terreno de la Suprema Corte. ¿Podría desistirse Ricardo Salinas Pliego de esos solicitud de amparos en la Corte? Sí. Y entonces, de ir al SAT pero a negociar. No sé si el SAT se desista, Álvaro, al mismo tiempo, se desista de los recargos y de las multas que le aplicó ya a Ricardo Salinas Pliego. No. Porque eso también ya se fue a tribunales. O sea, las multas y los recargos ya brincaron a los tribunales. O sea, los montos ya fueron completitos a tribunales. Entonces, ¿qué vas a hacer si ya tienes en firme un fallo de tribunales con respecto a una deuda en su totalidad? O sea, la deuda más recargos, más actualizaciones, más. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Hasta dónde puedes recortarle, Álvaro? Efectivamente, que eso es también lo que explica hoy tanto la presidenta como la procuradora fiscal. Pero la respuesta, digamos, directa de la presidenta a Ricardo Salinas Pliego y a Grupo Salinas es en los siguientes términos. Y luego le pedí a la procuradora fiscal que viniera, a Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, porque es importante que se conozca cómo se calculan los adeudos fiscales. Cómo no es un asunto de negociación en lo oscurito, cómo es un asunto de ley. Cuando llegué a la presidencia en el Congreso de la Unión,
juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos que debe pagar el deudor y que tiene derecho a sus reclamos dentro del marco de la ley, pero ¿cómo es que se calculan? Y particularmente algunos casos de cómo en el viejo régimen de consolidación fiscal se buscaba pagar el menor número de impuestos posible, generando condiciones que estaban al margen de la ley. Entonces es importante que todos conozcan esto y también qué dice la Constitución y a qué le permite al deudor descontar multas y recargos en el caso de que se pague. Así lo establece el Código Fiscal y la Constitución. Entonces le pedí a Grisel, ella va a hacer una exposición muy detallada de todo esto, por el tema de la publicación que hizo ayer el Grupo Salinas. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Pero es importante que todos lo conozcan. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero negociación de la ley, nunca. Como dice Juárez, o decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de Derecho. Para todas y para todos. Pero es importante que se conozcan los casos. Esto no es autoritarismo, no es… Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona. Pero la ley es la ley. Esta fue incorporada por el presidente López Obrador en la Constitución. No existía. Bueno, a propuesta para el Congreso y aprobada. O sea, la presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda, no pueden, por Constitución, condonar hacer exenciones en condiciones que fijan las leyes. No se puede. La Constitución claramente dice que las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida. Ya no es, nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento. El SAT puede cometer un error y el contribuyente puede ir al SAT a decir, aquí está el error. Y de hecho hay una, ¿cómo se llama? Donde estaba Armando. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Existe una institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde si alguien supone que hay un abuso de la autoridad, pues puede acudir a la Procuraduría. Y existen además, pues, los amparos y los tribunales por si se comete alguna injusticia. El tema es que aquí ya pasó del viejo Poder Judicial, ni siquiera del nuevo. Ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia.
y ahora está 9 temas a resolución de la Corte, entre muchos otros que también tienen que ver con asuntos fiscales, con otros grupos o alguna otra persona. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Los beneficios que dice el Código Fiscal, que se le pueden quitar las multas, los recargos, si es que desea pagar. Pero lo que dice la ley. Entonces, la puerta del SAT está abierta, pero es en el marco de la ley. Este no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política. No es un asunto político. Es un asunto de cumplimiento de la ley. Y por eso se presentan los ejemplos de casos, que obviamente no pueden darse los detalles, pero ejemplos de casos que están sustentados, que no es una cuestión subjetiva. Griselda Galeano García, la procuradora fiscal de la Federación, exhibe esta mañana el entramado legal, empresarial, el entramado legaloide en realidad de Ricardo Salinas Pliego para no pagar impuestos, y la estrategia de este empresario, dicen durante la conferencia de prensa en una exposición larga. Si usted quiere ver las láminas, todas las láminas una por una, yo creo que vale la pena que las vea. Están en sinembargo.mx en el texto que corresponde. Véalas porque sí vale la pena, pues es un entramado complicado, pero ahí está muy bien explicado. La estrategia de este empresario, la que ha utilizado por lo menos durante 2 décadas, incluye una madeja de recursos de amparo, esconder ganancias, declaraciones indebidas o infladas, interpretar a su conveniencia la ley, utilizar el Poder Judicial para postergar pagos y obligaciones. Todo eso fue exhibido el día de hoy en la mañana y vamos a escuchar esta primera parte de la explicación de la procuradora fiscal. Me voy hoy a referir a una historia de impuestos no pagados por un grupo empresarial. Y les voy a platicar cómo se calcula efectivamente y por qué tenemos este adeudo tan grande y qué figura fiscal aplicaba antes, luego por qué ya no aplicó y cómo es que se generó el adeudo. La siguiente, por favor. Este grupo empresarial y muchos otros ocuparon esta figura legalmente aceptada que en nuestro país se generó para favorecer un mecanismo que se le proporcionaba a las empresas para que estas empresas que eran muy grandes y que tenían muchas subsidiarias pudieran presentar sus impuestos como si fueran una sola, las conjuntaban, las consolidaban. Entonces, así una empresa, cuando le iba muy bien y tenía utilidades y resultaba que a otra de sus hermanas, subsidiarias o filiales le iba mal, pues se consideraba que podía tener pérdidas, entonces podían sumar y restar los resultados entre todas y así llegaban a un cálculo adecuado para todas para pagar un poco menos de impuestos. En ese momento era la estrategia para impulsar a las grandes empresas. Y entonces en 2014 es cuando cambia este régimen, lo cancelan y lo que lo sustituye es un nuevo régimen que se llama régimen opcional para grupos, que es mucho más estricto, con plazos para pagar impuestos más definidos, y el argumento pues era ese: ya se había abusado demasiado y había que recuperar los ingresos públicos. Cuando en 2018 llega nuestro nuevo gobierno, se refuerza la fiscalización, se determinan 0 privilegios fiscales. Y ahora vamos al detalle de la problemática fiscal. Pues este grupo empresarial aprovechó esta figura por muchos años y
traemos temas ya de 9 créditos que están muy pronto para resolverse en la Corte, para ser exigibles, y justamente están concentrados en 4 de estas empresas, de muchas que forman este gran consorcio. 4 en una de las primeras, por los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011 y 2012, ya habíamos dicho 17 años sin pagar impuestos desde 2008. En la empresa número 2 traemos también un ejercicio fiscal de consolidación desde 2009, hagamos las cuentas de los años, más el ejercicio de la desconsolidación, una multa por pérdida indebida en la empresa 3, ahora les voy a platicar a qué me refiero con las pérdidas, etcétera, y en la empresa número 4 también deducciones indebidas. Entonces, todo es en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo. Solo para recordar que en estos 9 asuntos o en estos 9 diferentes casos, tenemos un total, ya se acumuló, de 48,382 millones de pesos como adeudo total. Recordemos que se va actualizando, si no se paga se actualiza y entonces crece. Y como lo comentaba nuestra presidenta, hay un beneficio constitucional establecido en el artículo 28, pero una obligación para el Estado mexicano. Están prohibidos los monopolios, los estancos, pero también las condonaciones de impuestos y las exenciones de estos. Solamente pueden darse beneficios de descuentos según el Código Fiscal, según la ley de la materia. Y esto solamente se da en situaciones muy excepcionales. El caso es que cualquier contribuyente puede acceder a ellos para presentarse ante la autoridad fiscal siempre y cuando quiera pagar oportunamente, y entonces se prevén estos beneficios para disminuir la cantidad en multas y recargos. Tiene que sentarse con la autoridad fiscal a verificar oportunamente, sin que la autoridad le requiera el pago, sino de buena voluntad llegar y ofrecer un pago, y entonces puede calcularse conforme al Código Fiscal si es que le aplica o no un beneficio fiscal. Podría llegar a disminuirse para cualquier contribuyente su adeudo fiscal. Veo que aquí mismo en el chat de los periodistas hay personas que están diciendo, ¿está hablando del Grupo Salinas? Sí, nada más que no particulariza qué empresas del Grupo Salinas tienen estos créditos fiscales, estos adeudos. Lo hace para no incurrir en responsabilidad, pero la Procuradora Fiscal ha explicado justamente cuál es este engranaje, esta red para eludir impuestos. Esa es una primera parte. También la Procuradora Fiscal dijo que en el caso de este mismo Grupo Salinas, los principales adeudos provienen de la declaración de pérdidas indebidas en la compraventa de acciones al no calcular correctamente el costo promedio de cada una como lo establece la ley. También que se detectaron movimientos contables entre empresas del mismo grupo para aparentar pérdidas y pagar menos impuestos, así como fusiones y divisiones diseñadas para generar pérdidas fiscales artificiales. Y bueno, puede a usted parecerle complejo el tema fiscal, pero es, al final de cuentas, el tema que busca exponerse, como lo hizo hoy en la mañana la Procuradora Fiscal, para acreditar que no hay ningún tema de carácter político, de persecución política, de venganza política, sino que tiene que ver pues con el cambio de regímenes fiscales y también con maniobras corporativas del Grupo Salinas. Vamos a escuchar una vez más a la Procuradora Fiscal
Grisel Galeano García a exponer lo siguiente. En la empresa número 1, vamos a empezar por el ejercicio 2013, que es cuando la reforma entra y el Estado decide que ya no haya consolidación fiscal. Se habían juntado los ejercicios sin pagar 2008, 2010, 2011 y 2012. Y en 2013, cuando se suspende el régimen, hay que hacer un corte de caja. Así lo determinaba la reforma. Entonces, el SAT detecta que, aunque ya se terminó este régimen especial que les daba beneficios, la empresa no regresa los beneficios, porque así lo instruía la reforma, no regresa el dinero, no regresa a hacer las cuentas que debe de hacer con el SAT y hacer este corte de caja necesario para demostrar por qué aprovechó este beneficio en cada uno de los ejercicios y hacer las cuentas claras. Entonces, la situación actual que tenemos ahora es que en 2018 y hasta ahora, en los tribunales, pues ya se ha determinado que el SAT ha tenido la razón al haber llamado a esta empresa y determinarle este crédito fiscal que inicialmente era de 24,968 millones. Eso es lo que se requiere de pago ahora, y pues le solicita que devuelva el beneficio fiscal que haya utilizado, porque fue un descuento indebido entre las cuentas que había que hacer de todos los ejercicios fiscales anteriores, daba esta cantidad como resultado. Entonces, tenemos 16 años de incumplimiento de pago desde que no ha querido sentarse a hacer las cuentas claras con el SAT. Y ya específicamente, siguiente, como tampoco pagó el total, que es lo que les comentaba ahorita, pues entonces el SAT tiene la obligación de hacer una cuenta por separado por cada ejercicio fiscal, por cada adeudo. Tenemos el ejercicio de 2008 con 2,096 millones. Es lo mismo, declaró pérdidas indebidas al vender acciones. Son estos movimientos corporativos de ventas de empresas y compran acciones en otras empresas y no calculan correctamente el costo promedio de cada acción. No todas las acciones en las empresas cuestan igual. Y entonces, pues aprovechaban que había empresas que traían pérdidas o ya iban en picada, las compraban, las hacían suyas como pérdidas y luego las restaban de sus utilidades o de sus ganancias, y eso hacía que disminuyeran sus montos de impuestos. Movieron sus números y aparentaron pérdidas, pagaron menos, hicieron muchos movimientos corporativos, varias fusiones, divisiones de empresas y generaron artificialmente una pérdida fiscal que luego fue usada, insisto, para pagar menos impuestos. Desde 2018 también estamos litigando estos juicios y es uno de nuestros asuntos que ya está próximo para fallarse en la Corte. Lo mismo pasa, siguiente por favor, en el 2012, con un monto de 2,124 millones de pesos, declaran pérdidas, no eran parte de sus operaciones, venían de otra empresa, esta empresa ya en picada, pues la declararon como suya, inflan las pérdidas y generan más pérdidas. Siguiente, por favor. Interesante viene en 2010, aquí ya es muy evidente, declararon pérdidas indebidas en la venta de acciones porque compraron una aerolínea o parte de una aerolínea. Y entonces, para 2010, deben por ese movimiento corporativo 2,740 millones. Siguiente, por favor. Y para 2011, otros 7,501 millones de pesos. Sin palabras. En la empresa número 2, tenemos
2 ejercicios fiscales ya con temas en corte. ¿Qué pasó? En el ejercicio 2009 que se determinaron 3.547 millones. Igual la empresa declaró pérdidas, venían de otras sociedades, no eran operaciones reales de la propia empresa y crecieron sus pérdidas. Y aquí, curiosamente, sí hay un cúmulo de empresas más sustanciales. Varias empresas. Se fue acrecentando el abuso de la figura de la consolidación. También ya se ganaron 2 instancias y el caso ya también está para fallarse en corte. Ya se acumularon. Siguiente, por favor. Lo mismo pasó en el ejercicio 2013 para esta misma empresa. Ahora estamos hablando de 4.431 millones de pesos. Y es el mismo tema, la consolidación. Se fijan, en 2013 se acaba y entonces llaman a las empresas a hacer este corte de caja. No pagaron los otros anteriores, tienen que sentarse a hacer la cuenta final. No es un doble pago, más bien se debe todo. Siguiente, por favor. La empresa número 3 trae un adeudo de 67 millones de pesos por una multa en el ejercicio 2012. También es una irregularidad fiscal reportar pérdidas más grandes de las que tuviste en realidad como empresa. Y el SAT, como verifica, pues se da cuenta que esto sucede y entonces multa a la empresa número 3. También ya hay precedentes judiciales en la Corte ya no va a poder entrar a fondo porque ya hay criterios anteriores, va a fallar a favor del fisco federal. Siguiente, por favor. Y la empresa número 4, pues resulta que dedujo más pérdidas de lo necesario, es decir, dedujo viáticos, anticipos, servicios, un montón de conceptos que en realidad no eran básicos para su operación. El SAT ya le ganó también este caso en todas las instancias y estamos esperando que se confirme o no solamente un tema de comisiones a distribuidores y aún está pendiente este amparo en la Suprema Corte de Justicia. Adelante, por favor. Como verán, estos 9 casos muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal. Per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella. Es muy importante esto que acabamos todos de presenciar. En la mañana, muchos de los que seguimos a la conferencia de prensa matutina y también lo que le acabamos de presentar, esta selección de una parte de lo que se presentó, porque es, en resumen, el expediente Salinas Pliego en manos del gobierno federal, sin las causas propiamente que ha generado este expediente, es decir, pues todo lo que hay en tribunales. Digamos que en resumen yo les diría, da tranquilidad que el equipo del SAT y en este caso ya de la Procuraduría Fiscal, los 2 equipos, estén muy bien armados, Álvaro, para responderle a un hombre que durante 2 décadas al menos, de manera persistente ha recurrido a distintas tramas, de trampas y tramas y para irse por un ladito de la ley y rodear la ley y utilizar ciertos beneficios, pero en exceso, y para mentir. Porque mucho de lo que hay explicado aquí es de una empresa que le ha mentido de manera sistemática y deliberada al fisco para obtener beneficios. Sí, es muy importante y también muy oportuna la explicación que hace la Procuradora Fiscal, sin mencionar, insisto, a cada una de las empresas del Grupo Salinas. No menciona tampoco el Grupo Salinas, pero la Presidenta de la República sí, pues claramente. Y pues es una explicación
que también ya había dado la propia procuradora fiscal en marzo del año pasado, todavía a convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de que aquí Sin embargo, publicamos pues lo que el grupo de empresas de Ricardo Salinas Pliego debe. Si no hubiéramos publicado aquí Sin embargo, los adeudos de Salinas, muy probablemente no sabríamos ni cuánto es lo que debe. El propósito de publicarlo y el haberlo publicado y el que yo haya ido a la conferencia de prensa a decirle al presidente López Obrador, a ver, yo tengo este trabajo fundamentado en los litigios que Grupo Salinas tiene en los tribunales. Y es a partir de ahí que López Obrador se compromete a que acudan a transparentarlo. Sí, a que acudan a la conferencia de prensa la procuradora fiscal y el titular del SAT. Y es en aquella ocasión que exponen a detalle no solamente lo que debe, en aquel momento 63 mil millones de pesos, sino el mecanismo de litigios, las argucias, precisamente para no pagar. Ahora, ante el planteamiento que hizo Ricardo Salinas Pliego de crear mesas de negociación, la presidenta convoca a la procuradora fiscal para que explique que pues tiene que pagar. Tal cual, señor. Es un capítulo muy interesante de la trama que está por resolverse. No puede tardarse ya todo en resolverse en los más de 6 meses. Y pues aquí obviamente se lo vamos a ir contando todo a detalle.